Hola iglesia, bienvenidos a una noche online en el encuentro. Estamos muy contentos y todos ponemos un granito de arena para construir esta iglesia, así sea a través del internet. Esperamos que lo que sucede aquí en este servicio online sea bendición para cada uno de ustedes. Que como familia seamos bendecidos, seamos prosperados espiritualmente y en todas nuestras áreas. Sabemos que son tiempos difíciles, pero también son tiempos en donde podemos ver la mano de Dios presente en cada cosa que hacemos y en cada cosa que vemos de la iglesia. Sigue ahora un tiempo muy especial de alabanza y queremos que todos lo disfrutemos. Queremos adorar con todas nuestras fuerzas, exaltar al Señor con todo nuestro corazón, porque Él es bueno y Él es digno de ser alabado y glorificado. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias,
allí y ahora libre soy. Oh, oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Queremos que tu gloria inunda este lugar. Queremos que tu gloria, Señor, se manifieste en medio de este tiempo de adoración, en medio de la palabra. Vida me dio, me restauró en la gracia y verdad vino a mostrar en la cruz al morir por mí, y su gloria vendrá, brillará como el sol, resplandece su luz. Desde el cielo se oirán ángeles cantar, cantan santo es el Señor. Hoy nos unimos al canto celestial. Vida me dio, me restauró en la gracia y verdad vino a mostrar
aplaudimos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Desmond II era un hombre cristiano que quiso servir a su país en una de las peores confrontaciones de la historia del mundo, la Segunda Guerra Mundial. Él sentía que podía servir a su país en la guerra sin tener que usar una sola arma. Era una locura para cualquiera. ¿Quién puede estar tan loco como para irse a una guerra sin por lo menos llevar un arma para defenderse? Pero para Desmond la guerra inició desde mucho antes de llegar al campo de batalla. Inició en su mismo cuartel. Tuvo que soportar las burlas, los golpes y decepciones de sus compañeros cuando ellos se dieron cuenta que era un cristiano objetor de conciencia. Hicieron todo lo posible para persuadirlo de ir a la guerra. Lo presionaron, lo ridiculizaron en público. Desmond soportó todo esto, inclusive soportó un juicio militar. Pero al final, y no siendo suficiente para él, pudo ir y quiso ir a la guerra como enfermero sin tener que usar una sola arma. Enfrentándose a una guerra descomunal, sangrienta y cruel, con un enemigo incansable hasta la muerte, porque los japoneses preferían morir antes que rendirse o ser llevados como prisioneros de guerra. Con cada minuto que Desmond pasaba en la guerra, arriesgaba también su propia vida. Y al volver de la guerra, Desmond II fue condecorado por el mismo presidente de la época, por su valor al salvar a más de 75 soldados, aún en medio del furor de la guerra. Interesante esta historia, ¿no? Y así como Desmond estaba en una guerra sin cuartel, impresionante, así hoy estamos en tiempos difíciles, como lo decía Henry el domingo. Tiempos de batallas y guerras, tiempos de pruebas. Pero esas batallas y esas pruebas están ocurriendo en las casas, en los corazones y en las mentes de la gente. Personalmente, he vivido y he experimentado batallas muy intensas durante estos días. He tenido de nuevo y después de muchos años algunos ataques de pánico y de ansiedad. Y también he podido sentir tentaciones muy de cerca. He tenido pensamientos de muerte. He pensado que me voy a morir o me voy a enfermar. Bueno, ustedes saben lo que le pasa a uno a veces por la mente en estos tiempos. Y de esas batallas he salido un poco cansado y deseoso de que todo esto acabe. Y que acabe pronto. Sin embargo, he sentido un llamado muy fuerte de Dios a levantarme, a creer en su palabra y a entender que estos tiempos difíciles están formando en mí un cristiano resistente, un cristiano a prueba de balas, como Desmond II. Dios no necesita un cristiano que espere a que la guerra se acabe y que venga la normalidad. Dios espera de ti y de mí un cristiano que pueda resistir los tiempos difíciles. Desmond pudo haber pensado mejor las cosas y tal vez haberlas hecho más cómodas para él, pero no quería esperar a que pasara la guerra y estar a salvo en su casa, sino que prefirió arriesgarlo todo, arriesgar hasta su propia vida por aprender a ser resistente. Cuando yo veo la historia de Desmond, me pregunto cómo puedo yo llegar a ser así de resistente como él. Cómo poder soportar al mismo tiempo una guerra psicológica y otra física. Son dos guerras al mismo tiempo. Una guerra que pasa en la mente, pero también una guerra que pasa en la realidad. ¿Qué me dice la Biblia entonces acerca de resistir y soportar los momentos difíciles? Y
una pregunta que abre este tema es, ¿cómo es o cómo debería ser un cristiano resistente? ¿Cómo creen ustedes allí en su casa que debería ser un cristiano que sea resistente? Bueno, Santiago 1, del 12 al 18, pero hoy nos vamos a concentrar en el versículo 12. Dice, Dios bendice a los que soportan o resisten, dice en otra versión, con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Es espectacular ese texto. Pero antes de meternos un poco más en el texto, miremos qué significa resistir. ¿Qué dice el diccionario que significa resistir? Y dice resistir significa recibir algo que ejerce fuerza o presión sobre ella sin moverse ni sufrir daño o alteración. Entonces, según esto, un cristiano resistente debe ser, primero, un cristiano dichoso. ¿Cómo así un cristiano dichoso? Sí, un cristiano resistente no permite que ninguna presión o fuerza ejercida contra él lo cambie o lo haga tambalear. Un cristiano que a pesar de que debía estar triste, molesto, desesperanzado o debilitado, decide estar alegre y gozoso. Eso es lo que sucede cuando vemos bendición entre las pruebas más difíciles de nuestras vidas. Es una mentalidad a prueba de balas. Sí, una mentalidad que se goza cuando otros se lamentan. Una mentalidad que adora cuando otros reniegan. Una mentalidad que sigue creyendo cuando otros dejan de creer y se dejan llevar por el temor. Un cristiano que sabe que es bendecido por Dios y esa bendición es más grande que el dolor y el temor. Que ese gozo de tener a Cristo es más grande que cualquier tentación o daño que quiera atacarle. Esa mentalidad es la mentalidad por la que muchos tal vez van a creer que nos hace falta un tornillo. Es la mentalidad por la que nos van a juzgar y nos van a decir que somos insensatos, alejados de la realidad. Pero realmente no saben que quienes tienen esa mentalidad ven una realidad más grande, una realidad espiritual, una realidad que está por encima de las circunstancias y que nos lleva a ser y pensar de una manera muy diferente a los demás. Esa mentalidad también, esa mentalidad a prueba de balas se fundamenta en dos cosas. Y quiero que pongan mucha atención en esto. Lo primero es que esa mentalidad sabe que las pruebas son superables y no va a durar toda la vida. El versículo 12 de Santiago dice, después de superarlas, ¿sí? Después de pasarlas. Miren, toda prueba, toda dificultad, toda guerra humana es superable. Porque para toda prueba y para toda guerra, Dios tiene una salida. Soportamos y resistimos basados en la fidelidad de Dios, que siempre dará una salida. Soportamos y resistimos expectantes y atentos a ver la salida de Dios. Soportamos y resistimos porque la salida siempre está en Dios. La salida siempre es Dios mismo. Él mismo es la salida para cualquier dificultad, para cualquier prueba. También debemos entender que las pruebas son momentáneas. Su palabra dice en el Salmo 35, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Miren, la prueba tiene un final. Mis hermanos, seguramente después vendrán más pruebas, seguramente. Pero esta prueba que estamos viviendo tendrá un final. Cualquier prueba que usted esté viviendo seguramente tendrá un final. Mi llamado hoy es a que tengamos esperanza en lo único que nos da esperanza, su palabra, que dice que su ira durará por un momento,
Las pruebas durarán por un momento, las guerras no duran toda la vida, las batallas que estamos viviendo se acabarán y después vendrá la mañana con alegría. Amén. Esa es nuestra esperanza. Lo otro es que su esperanza no está puesta en lo que puede llegar a perder, sino en lo que puede llegar a ganar cuando supere la prueba. Esta mentalidad a prueba de balas es así. En esta situación muchos se preocupan por lo que van a perder. ¿Cuánta plata se va a perder? ¿Cuánto tiempo se puede perder? ¿Cuánto hubiera crecido mi empresa en estos días sin tanto encierro? Otros están apurados aún en la casa intentando que no se pierda mucho de lo que tienen. Muchos podríamos estar preocupados por la corona del dinero, por la corona de la productividad, por la corona del éxito, etc. Pero la corona tiene sentido y solo tiene sentido cuando se recibe al final de superar la prueba, no antes o no durante. La corona es un premio, no una ganancia. La corona no es cuánto hicimos en la vida, sino cuánta vida hicimos con lo que tuvimos. Esa es la corona de la vida. Esa es la corona que tenemos al final de superar estas pruebas. Y una pregunta es, ¿cuánto estamos dispuestos a perder para aprender resistencia? ¿Cuánto estamos dispuestos a perder para aprender resistencia? Cuanto más esté dispuesto a perder yo, más resistencia ganaré. Esto es inversamente proporcional. Esto no es al que más cuide, más acumule. Esto es al que más entregue, al que más dé. Entonces, Jesús nos dice, ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué nos vale ganar cualquier cosa si vamos a perder la vida? Si vamos a perder lo más importante, que es la corona de vida. ¿Estamos dispuestos a perder aún la vida con tal de resistir? La corona de vida es el premio a la resistencia. Por otra parte, un cristiano resistente debe ser un cristiano que se acuerda hasta dónde puede llegar su carne y la resiste. Un cristiano que sabe hasta dónde es capaz de llegar su carne y también es capaz de resistir. Miren, ser resistentes también implica saber hasta dónde llegan nuestras debilidades. Saber que mi carne me puede engañar, seducir y arrastrar hasta la muerte, como lo dice el texto. Resistir la carne es conocer las armas del enemigo contra mí y dejarlas sin fuerzas, sin capacidad de detonarlas. Que el enemigo no las pueda detonar. Y aquí van algunas frases de lo que es resistir la carne. Miren, resistir la carne es quitarle las balas a los fusiles, es mojarle la mecha a las bombas, es quitarle la pólvora a las granadas, es dejar sin gasolina los tanques de guerra, es llenar de tierra las trincheras del enemigo, llenarles ese hueco. El mayor riesgo de morir en la guerra es cuando por distracción dejo que mi carne se alimente y se haga más fuerte que mi espíritu. Mi carne esconde el miedo, la cobardía, la pereza, la lujuria. Esa es la mejor munición del enemigo para ganar terreno en esta guerra. Mi carne. Santiago, más adelante en el capítulo 4, versículo 7, dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Un cristiano resistente es un cristiano que resiste con su obediencia. La obediencia del cristiano hace huir al diablo y somete la carne a la voluntad de Dios. Cuando me someto a Dios en obediencia, llamo a los refuerzos del cielo. Los ejércitos del Dios viviente entran en acción para pelear por mí y por cada uno de nosotros. Eso es lo que pasa cuando yo obedezco. Llamo a los refuerzos. Un cristiano resistente también
tiene la identidad clara. Y con esto terminamos. Un cristiano resistente ha nacido de nuevo, sabe que es amado y es especial para Dios. Un cristiano resistente tiene claro quién es, tiene clara su identidad. Porque cuando no sabemos quiénes somos, peleamos para matar. Pero cuando sabemos quiénes somos, peleamos para salvar la vida. Saber lo que somos y por quién fuimos reclutados nos da claridad de nuestro propósito. Somos de Dios, venimos de Él y somos especial tesoro de toda la creación, somos su valiosa posesión. Eso somos nosotros y tiene que estar claro en nuestra mente. Nuestra identidad siempre estará ligada a nuestro propósito. No sabremos para dónde vamos hasta que no sepamos de dónde venimos. No sabremos para dónde vamos hasta que no sepamos de dónde venimos. Y un solo ejemplo de esto está en 1 de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué dice eso de lo que somos nosotros? Somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Miren, hermanos, a la vista de Dios somos escogidos, a la vista de Dios somos santos, a la vista de Dios somos comprados y pertenecemos a Él. Eso es lo que somos. Pero ahí también está nuestro propósito, que es anunciar su bondad, su grandeza, su misericordia, su poder, su majestad. ¿Por quién nos llamó el general de generales, el Dios de los ejércitos celestiales? A Él damos la gloria. Desmond II pudo resistir porque sabía que su propósito era salvar a la gente en vez de matarla. Resistir es un acto consciente de identidad. No se resiste porque sí, no se resiste porque, pues quiero resistir. Se resiste porque se sabe por quién se es llamado y se tiene pleno conocimiento del propósito por el cual se es llamado. Desmond nos ha ayudado a entender la capacidad que tenemos en Dios de resistir. Pero mis hermanos, hay un ejemplo de resistencia que sobrepasa infinitamente al de Desmond. Y quiero abrirlo para el final con una pregunta. ¿Saben por qué resistimos? ¿Saben por qué resistimos? Porque Jesús resistió. Miren, todo lo que escuchamos ahora suena muy bien. Todo lo que acabamos de escuchar suena muy retador y desafiante. Pero es imposible para nosotros ser, así sea un poquito resistentes, si no aceptamos la realidad de que Jesucristo es el mayor y verdadero ejemplo de resistencia. Él es nuestro ejemplo de resistencia. Hebreos 12:2 dice algo. Puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Ese es nuestro Jesús. El Jesús que resistió con gozo. El Jesús que perdió, pero también lo entregó todo. Hasta su vida la entregó por resistir. Jesús obedeció y sometió su carne como acto de resistencia. Jesús tenía claro de dónde venía, por eso sabía a dónde iba después de cumplir con su propósito en esta tierra. Jesús resistió y espera lo mismo de cada uno de nosotros. La mejor muestra de resistencia hoy es que vengas a los brazos de Jesús. La mejor muestra de resistencia hoy es que cada uno de nosotros vayamos a los brazos de Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias porque en medio de nuestras batallas, en medio de nuestras pruebas,
y guerras tan difíciles que a veces tenemos en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestros miembros, batallas familiares a veces, batallas con nuestras esposas, nuestros hijos. Y ahí en esas dificultades, Señor, queremos entender hoy que tú estás formando nuestro carácter. Y tú estás formando cristianos resistentes, cristianos que no se sientan a esperar a que pase la guerra, cristianos que no se sientan cómodos a esperar que la situación difícil pase, sino que somos cristianos que batallamos la guerra, batallamos y peleamos la batalla de la fe. Señor, en esta noche nos acercamos a ti porque sabemos que en ti hallamos todas las herramientas, toda la capacidad, toda la visión para pasar estas pruebas que son para muchos difíciles. Señor, gracias porque nuestro ejemplo más grande eres tú, Jesucristo. Gracias porque tú pasaste las pruebas para que yo las pudiera pasar también. Gracias porque tú soportaste todo lo que tuviste que soportar para yo poder estar firme y permanecer en ti, Señor Jesús. Gracias porque tú eres el ejemplo de entrega para que yo también entregue todo lo que yo tenga que entregar por amor a ti y por resistir, Señor. Gracias porque tú, Señor, eres quien nos escogiste. Tú nos escogiste, tú salvaste, Señor, nuestras vidas. Tú viniste, Señor, a llevarnos de las tinieblas de donde estábamos a tu luz admirable, Señor. Gracias, Padre, porque tú pensaste todas estas situaciones no para dañarme, no para mi sufrimiento solamente, sino que para que yo pudiera ser formado, para que yo pudiera ser levantado, para que mi carácter, para que mi cristianismo pueda ser más fuerte al finalizar cada batalla y cada situación difícil. Te exaltamos, Señor, porque tú estás formando la iglesia. Te exaltamos, Señor, porque tú estás en medio, moviéndote, Señor. Aunque no nos podamos congregar físicamente, nos congregamos a través del internet y nos congregamos espiritualmente. Señor, ayúdanos en nuestra espiritualidad a profundizar en nuestra relación personal, cada uno de nosotros en nuestras casas. Que nosotros al finalizar esta prueba podamos decir: he peleado la buena batalla, he llegado hasta este momento entendiendo que es Dios detrás de todas estas situaciones. Gracias, Señor, porque tú hablas a través de tu palabra. Sigues hablando y hablarás en nuestra vida en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que Dios los bendiga.